¿verdad? Pero además de los 12 estaban los 70. Y además de los 70 estaban los 500. Y podríamos seguir. Eso quiere decir que habían 120 personas ahí reunidas, entre ellos los 12, por alguna razón especial. Y en ese momento ellos vieron la llegada del Espíritu Santo de forma, ¿cómo podemos decirla? De una manera especial, como llamas de fuego sobre ellos, pero ya anteriormente Jesús les había dicho, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. ¿Les habrá dado una broma, les habrá mentido, o de verdad ya tenían el Espíritu? Lo que pasa es que por su cultura, por su formación religiosa, ellos pedían señales y necesitaban una señal. Sin embargo, en Pentecostés ya existía la iglesia. La otra es la confesión de Pedro, que estamos en ella ahorita. Otros dicen que fue en la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver si nos alcanza para verla hoy completa. Y otros dicen que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, que es una continuación de lo que pasaba con el pueblo de Israel y eso pasa al Nuevo Testamento. ¿Ok? Es como una cristianización del judaísmo. Algunos se apoyan en eso para decir que la iglesia es el nuevo Israel y que Dios desechó a la nación de Israel. Cosa que cuando vimos Apocalipsis y cuando vimos las dispensaciones los miércoles, nos dimos cuenta de que eso no es verdad. Dios tiene un programa para la iglesia y tiene un programa para Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Ok. La confesión de Pedro, ¿verdad? Donde Pedro les dice, el Señor está hablando con ellos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos Elías, otros un profeta, otros aquí. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es en ese contexto que Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra pequeña, Petrus, y sobre esta Petra, que quiere decir masa rocosa, construiré mi iglesia o edificaré mi iglesia. ¿Ok? La semana pasada aclaramos que la iglesia no podía estar fundada sobre Pedro, que tenía que estar fundada sobre Cristo mismo. Y como leímos ahora en Corintios, Él es la roca. Ya reconocida desde el Antiguo Testamento, Él es la roca para el fundamento de todo lo que nosotros somos y creemos. Muy bien. Pero entonces, vamos a ver si como enseñan, y bueno, mis profesores me enseñaron esto en el seminario, esto que voy a enseñar es la posición de la mayoría de mis profesores en el seminario. La fundación de la iglesia se da en Mateo 16, 18, donde Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. Pero ¿qué tan cierto puede ser eso? Bueno, recordemos que tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. No es como leer un librito de cuentos, porque ahí no hay cuentos. ¿De acuerdo? Ahí hay enseñanza para nosotros. Y eso significa que tenemos que aprender a prepararnos para leer la palabra de Dios adecuadamente. No basta con leer, hay que estudiarla, hay que meterse debajo de la letra. Hay que entender qué estaba sucediendo en aquel momento. ¿Quiénes eran la audiencia, las personas que estaban recibiendo ese mensaje? Porque ellos sabían un montón de cosas que nosotros no sabemos. Es decir, cuando Jesús decía ciertas cosas, para ellos había contexto. Para nosotros, a veces leemos cosas
sobre las cuales no tenemos contexto y entonces no entendemos lo que está sucediendo realmente. Y en este punto, la palabra que nos puede ayudar es un verbo que está ahí, que es oikodomeso. Es un verbo futuro, activo, indicativo, y expresa una acción que va a ocurrir en el futuro y no en ese momento. Y va a ocurrir porque la va a realizar la persona que está hablando, es decir, el sujeto de la oración, que en este caso es Cristo. Entonces es futuro, indica que la acción va a suceder en el futuro. No dice si en el futuro inmediato, o si dentro de 5 años, o si dentro de 2 semanas, o dentro de 5 minutos. No lo dice. Él nada más dice ahí, fundaré mi iglesia. Es activo, señala que el sujeto realiza la acción del verbo. Nadie en lugar de Cristo iba a hacer eso. Él es el que lo hace. Es indicativo, oikodomeso, construiré. Para nosotros no suena como un verbo futuro nada más, ¿verdad? Pero tiene más implicaciones. El indicativo indica que la acción es real y objetiva. Es decir, es que mira, bueno, tengo un proyecto, vamos a ver si fundamos una iglesia y ahí vemos qué hacemos con eso, ¿no? Él está diciendo, lo voy a hacer, y está hablando en serio. Y ya tiene todo el plan establecido para su iglesia. Hay una cosa en griego que se llama desinencias, que son las terminaciones de los verbos. En la siguiente parte vamos a ver un poquito de eso. No es que vamos a dar una clase de griego. Yo no soy ni experto en griego, ni hablo griego, ¿de acuerdo? Así que tuve que estudiar mucho para aprender primero lo que estamos compartiendo. Pero son terminaciones que se añaden a la raíz del verbo para indicar persona y número. Por ejemplo, si el verbo es liberar, su futuro activo indicativo sería yo liberaré. Y ese es el sentido de esta palabra, construiré. Jesucristo dijo, sobre esta masa rocosa, no sobre una piedrita, sino sobre esta masa rocosa, que es el mismo, construiré mi iglesia. Y está hablando hacia futuro. De modo que yo no pude aceptar, ni en aquel momento ni ahora, que ahí se fundó la iglesia. Sin embargo, si usted quiere creer que ahí se fundó la iglesia, yo no tengo problema con eso. Si usted quiere creer que la iglesia se fundó en Pentecostés, yo no tengo problema con eso. Eso no hace ni que usted ni yo perdamos la salvación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Ahí dice Mateo 6:18. La secretaria se equivocó, la secretaria de mi mano izquierda, y no puso el 1. Es Mateo 16:18. ¿De acuerdo? Mateo 10, es que el 1 se borró. Mateo 16:18. Ahí aparece la palabra eclesian. ¿Ok? Vamos a considerar el hecho de que la palabra eclesian o asamblea, que se traduce en nuestra versión 1960 y en otras versiones como iglesia, aparece por primera vez justo ahí, Mateo 16:18. Y aparece luego 2 veces en Mateo 18:17. Recuerden que estamos hablando de la fundación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, por primera vez aparece en Mateo 16:18 y es un sustantivo acusativo femenino singular.
Sustantivo lo entendemos, ¿verdad? Femenino lo entendemos, singular lo entendemos. Pero ¿qué quiere decir acusativo? ¿Ok? Antes de explicarlo, vamos a entender que en griego, en el griego de la Biblia, el griego koiné, el sustantivo puede ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Y son formas gramaticales que indican la función del verbo, la función del sustantivo en una oración, pero no implica que el sustantivo cambie. Es decir, podemos estar hablando de esta Biblia y referirnos a ella como una Biblia, como la Biblia del hermano Eric, o el hermano Eric usa esta Biblia. En todos los casos, utilicé el sustantivo de manera distinta. O yo puedo decir, esta es mi Biblia. ¿Ok? Entonces, en el nominativo es el caso en que el sujeto de la oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo. En el caso nominativo, la persona o cosa, el sustantivo, realiza la acción del verbo. También puede ser un complemento circunstancial, es decir, de tiempo, de lugar, de modo, de número. ¿Ok? Tengo 3 Biblias o tengo una Biblia. O en mi casa tengo mi Biblia. Dejé mi Biblia olvidada en el carro. Estoy usando de lugar, ¿de acuerdo? Tengo 5 Biblias. Estoy usando número. Yo tenía una Biblia hace 5 años, tiempo. ¿Ok? Y esas cosas tenemos que observarlas cuando leemos la palabra de Dios para entenderlo. De causa indica la razón o la acción. Por ejemplo, debido a la lluvia no vinimos a evangelizar. Otros hermanos se mojaron por nosotros. De cantidad, vinimos a evangelizar 25 hermanos. Dios me haga profeta. De medio, vinimos a evangelizar por medio de un método que se llama los 3 círculos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ustedes dirán, ¿y para qué todo esto? Bueno, para entender qué está pasando en Mateo 16, 18 y para entender qué está pasando en Mateo 18, 17. Porque algunos dicen que ahí se fundó la iglesia. Otros en Mateo 16, 18, pero yo no encuentro en esos pasajes donde realmente se fundó la iglesia. Es más, les voy a adelantar. En Mateo 16, 18 yo encuentro que Jesús dice que la va a construir. Y en Mateo 18, 17 se refiere a ella como ya constituida. Voy a llegar hasta ahí. Muy bien. Entonces vemos que en Mateo 16, 18, eclesían, iglesia, está en modo acusativo. Es el caso del objeto directo, es decir, la persona o cosa que recibe directamente la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? Oikodomeso, construiré. ¿Qué se va a construir? La iglesia. ¿Quién la va a construir? Jesucristo. ¿Cuándo la va a construir? En el futuro. Pero no indica qué tan cercano o lejano está ese futuro. De hecho, no sé si han visto que quizá por la costumbre judía, todavía en ese tiempo, en los evangelios usted difícilmente encuentra una fecha, sino que dice un día estaba Jesús, otro día estaban por ahí, rara vez dice al día siguiente. Entonces ya sabemos que esto pasó y esto pasó al día siguiente, pero en otras ocasiones no sabemos cuánto tiempo pasó, en cuánto tiempo sucedió algo o después de qué. Muy bien, y hay otro que se llama genitivo, que indica la posesión, relación o pertenencia, como vamos a ver en Mateo 18 y 17. Entonces, ya explicamos Mateo 16, 18, ¿de acuerdo? El verbo, el sustantivo está en acusativo, el verbo está en activo indicativo y significa que es Jesús el que va a fundar, el que va a construir su iglesia
en un futuro que solo Él conoce. Mateo 18, 17. Vamos allá, por favor. ¿Saben de qué está hablando Mateo 18, 17? ¿Cómo resolver problemas entre hermanos en la iglesia? O sea, es medio espinoso el tema, ¿verdad? Entonces, yo me enojo con Chemita. Difícil enojarse con Chemita, ¿verdad? Yo me enojo con Chemita, le digo 4 cosas y Chemita dice, esto no está bien. Voy a hablar con el hermano Eric. Hermano Eric, vea, yo no veo justo que usted me trate de esa manera y yo lo vuelvo a tratar mal. Chemita entonces va a buscar al pastor y busca a Natanael y dice, voy a ir con 2 testigos. Hermano Eric, mire, yo quiero hablar con usted al respecto. Ese es un malentendido. No sé por qué se me está tratando de esa manera o por qué me trató de esa forma. Y yo no quiero saber nada ni de Chemita, ni del pastor, ni de Natanael. No quiero hablar con nadie. Y entonces dice el pasaje, llévelo a la iglesia. Y entonces Chemita viene y expone el caso delante de la asamblea, que son todos ustedes. Pero igual a mí por aquí me entra, por aquí me sale, y yo sigo tratando mal a Chemita. Entonces, dice la Biblia a Chemita, tenle por gentil y publicano. ¿A quién? A mí. Es decir, como si no fuera creyente porque no se está comportando como un creyente. Ese es el escenario de Mateo 18, 17. ¿Ok? Y en Mateo 18, 17, se ha hecho esta versión, la tiene igual, debe tenerla igual. Dice, se me perdió el 17, ¿saben? Gracias, hermano. Pero voy a empezar en el 15 para no brincármelo. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, que toda palabra sea confirmada en boca de 2 o 3 testigos. Ya hicimos eso, ¿verdad? Y si rehúsa escucharlos, ¿a quién? A los 2 o 3 testigos. Ve y dilo a la iglesia. Ahí está en dativo. Indica que la persona o cosa indica la persona o cosa a la que se dirige la acción. ¿Cuál es la acción? Chemita le está diciendo a la iglesia que el hermano Eric anda en malos pasos y encima lo trató mal. ¿De acuerdo? Esa es la acción. Chemita está haciendo lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para tratar de restaurar al hermano Eric, no para destruirlo. ¿Ok? Y entonces, ¿quién recibe esa acción? La iglesia. ¿Ok? Y ahí se usa eclesía. Seguimos leyendo. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, que aunque en español suena igual, aquí sería eclesías, está en genitivo. El genitivo indica pertenencia. Se supone que Chemita y yo pertenecemos a esta iglesia y por eso él vino a presentar delante de la iglesia el caso que tiene conmigo para ver si yo entro en razón y acepto ser restaurado. Porque la idea de todo esto no es que el hermano que peca sea lastimado, sino que el hermano sea restaurado. Pero vea qué interesante. La primera vez que usa iglesia es porque es a la iglesia a la que se dirige, dativo. Y la segunda vez que el pasaje usa iglesia es porque es a la iglesia a la que pertenecemos, genitivo. ¿Ok? Eso quiere decir que usted y yo no podemos andar ventilando los asuntos entre nosotros con otros pastores en otras iglesias, sino que Dios ha dado esta iglesia local para que usted y yo aclaremos nuestras diferencias. No se trata de irse de la iglesia. Es que el hermano Edgar no me saludó, yo me voy de esa iglesia, ¿verdad?
pasó y ni me quiso volver a ver, yo me voy. Es que los mensajes de Miguel ya no me gustan, yo me voy de la iglesia. No, tampoco. Es que el hermano Eric se puso muy técnico. O es que el hermano Eric predica muy fuerte. O es que el pastor está tocando temas muy delicados. Hermano Eric. Gracias. Hermano Eric, eso que usted dice, irme de la iglesia, no, el término en sí no está incorrecto, porque yo me voy de la congregación, porque la iglesia somos todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a verlo. Ahí va justamente con este punto. Yo dije la iglesia local. En la Biblia realmente no encontramos un término de iglesia universal. O usted pertenece a la primera iglesia bautista de Cartago, o usted pertenece a la iglesia bautista La Gracia, o usted pertenece a la iglesia Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Una cosa es el pueblo de Dios, que somos todos los redimidos por Cristo, la familia de Dios, si lo quiere llamar así, y otra cosa es la iglesia local. Pero creo que ese punto lo va a abordar hermano Marvin el próximo mes, ¿verdad? Entonces no me voy a meter ahí, porque eso hermano Marvin lo va a aclarar a nosotros. Si tiene algo que decir, hermano. Es que, gracias, hermano. Rápidamente, hay solo un término de iglesia universal en la Biblia que está en Hebreos. Cuando hablo de iglesia universal es a todos los cristianos juntos, todos juntos. En un momento en Hebreos se le menciona así y se menciona como esta iglesia universal, pero eso no es aquí, sino es en el cielo, cuando vamos a estar todos juntos allá. Pero aquí en la tierra tenemos iglesias locales. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Son iglesias locales y son visibles porque allí están. El concepto de iglesia universal, como a veces se ha entendido, viene de mucho tiempo atrás, pero también lo popularizó Martín Lutero en el 1500 y resto, cuando él fue excomulgado de la iglesia católica. Entonces él dijo, bueno, ustedes me pueden excomulgar de esta organización, pero no me pueden excomulgar de la iglesia universal. Entonces de ahí es donde toma todavía más fuerza, pero es algo que viene de mucho tiempo atrás. Pero sí es cierto de que existen y tenemos en la Biblia evidencias, y tenemos evidencia hoy de que existen iglesias locales. Por supuesto que como hermanos en Cristo vamos a San Carlos, encontramos una familia cristiana y porque tenemos al mismo Cristo, ¿verdad? Pero eso no nos hace parte de la misma iglesia local y visible. Esto es lo importante también de ser miembros de una iglesia. Muy bien. También la localidad de la iglesia tiene que ver con disciplina. Este es un asunto de disciplina el que se ve aquí. Por eso la cena, por ejemplo, la cena es cerrada, la cena no es para cualquiera, la cena es para miembros de la iglesia local. Si usted estudia Corintios, donde se habla de la cena, el contexto es en un caso de disciplina, y la disciplina es local, ¿verdad? ¿O será que yo me puedo meter con los hijos de Giovanni y Laura, ir y nalguearlos y regañarlos como a mí me dé la gana? ¿Verdad que no? Yo tengo que decirle a Giovanni y a Laura, mire, es que fulanito de tal que es hijo tuyo cometió una falta, hermano, para que estés enterado, ¿verdad? Y Giovanni tomará la disciplina que él como padre y Laura consideren pertinente, pero yo no tengo ningún derecho a disciplinar a un hijo que no es mío. Igual los pastores no podemos disciplinar a ovejas de otro rebaño. ¿Okay? Por eso es que la iglesia es local. Pero bueno, no voy a adelantar lo que el hermano Marvin nos va a enseñar, porque yo también quiero aprender con él. Vamos a la siguiente, por favor. La muerte y resurrección de Cristo. Ok. Quienes afirman que la fundación de la iglesia cristiana se basa teológicamente en la muerte y resurrección de Cristo,
entendidos estos como eventos centrales que revelan la naturaleza de Dios, ofrecen salvación a la humanidad. La muerte de Jesús es vista como un sacrificio expiatorio que elimina el pecado y reconcilia al mundo con Dios. Y hasta ahora no he dicho ninguna herejía, ¿cierto? Hasta ahora todo eso es cierto. ¿Ok? Efesios 5, lo que habla es de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, ¿verdad? Y está hablándole a los maridos para que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero ese es otro mensaje. Y su resurrección, la resurrección de Cristo, inaugura, según ellos, una nueva vida y la esperanza de vida eterna para los creyentes. Y entonces presentan los siguientes argumentos teológicos. La muerte de Jesús en la cruz es interpretada como un sacrificio que expía los pecados de la humanidad, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y abriendo el camino para la reconciliación con Dios. Y hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ahí no dice que ahí comienza la iglesia, ¿verdad? Y les voy a adelantar algo. Si así fuera, si Cristo murió por su iglesia, estaría muriendo por una iglesia que aún no ha nacido. ¿O me equivoco? O sea, Cristo murió por la iglesia que Él fundó. Les adelanto otra. Entre Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17, algo pasó, pero ya ahí estaba constituida una iglesia. Pero usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento exactamente dónde. Y eso es lo que yo particularmente creo, ¿verdad? Puede que el hermano Marvin piense un poquito distinto, que Miguel piense un poco distinto, o Edgar, o cualquiera de ustedes. Y está bien. ¿Me explico? Se vale pensar. Muy bien. El siguiente argumento, nueva vida y resurrección. La resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte y el pecado, simbolizando el inicio de una nueva vida para los creyentes y la promesa de la resurrección final. Identidad de Jesús. La resurrección confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, quien tiene poder sobre la vida y la muerte y quien es el camino hacia la salvación. Siguiente argumento, fundamento de la fe. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana y sin ella la fe sería vana y Jesús sería solo un hombre bueno que murió en una cruz. Y esos son argumentos para decir que la iglesia comienza ahí, entre la muerte y la resurrección de Cristo. Algunos, como Moody, si no me equivoco, afirman que es a partir de la resurrección de Cristo. De hecho, Moody, que es uno de los teólogos más importantes del siglo XIX, hasta hay un instituto que se llama Instituto Moody, ¿verdad? Donde no solamente salen muy buenos teólogos, sino que ellos tienen laboratorios y hacen pruebas y una serie de cosas. He visto documentales maravillosos, ¿verdad? Por ejemplo, con un documental del Instituto Moody, yo entendí por qué Dios le dijo a Job, has entrado tú en los tesoros de la nieve. ¿Alguien sabe por qué? La nieve. Búsquenlo en Google para que vean el pasaje donde está. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Yo decía, si la nieve es agua congelada, no me friegue, ¿verdad? Resulta que los cristales de nieve se forman. Imagínese usted la cantidad de nieve que puede haber en la Tierra, solo en la Antártida, que son millones y millones de toneladas de hielo. Y no hay dos cristales que sean iguales. Y tienen formas increíblemente bellas, pero no hay dos que sean iguales. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Y en ese tiempo se supone que no había microscopios. O sea que ese descubrimiento se hizo después de que se inventó el microscopio. Pero ya Dios lo sabía. ¿Ve lo maravillosa que es la palabra de Dios?
Bien, volviendo al tema, Moody no se refería a la fundación de la iglesia primitiva en términos de fecha específica, sino más bien al periodo de la iglesia cristiana. ¿Estaba bien, hermano? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Verdad? Y no hay respuesta, ¿verdad? Cuando Dios interroga a Job. Ok, ese es lo que llamamos un dato curioso. Buenos días. Es que los tesoros de la nieve va más allá de los cristales. Sí, señor. La nieve es el agua es la sustancia más extraña del universo. O sea, es diferente a todo lo que existe. Con ese peso molecular que tiene ella, no hay ninguna otra sustancia que tenga las características del agua. Por ejemplo, es más densa, líquida, que sólida, para mencionar una característica. Y cuando se solidifica, la parte sólida flota en una parte líquida, ¿cierto? Es el único elemento que hace eso. Los demás se hunden en su propio elemento líquido. Mira cómo se aprende con el hermano Augusto, porque él es químico puro. Y entonces a veces le hago preguntas, pues para sacarle conocimiento. Y se aprende mucho. Muy bien. Decía que Moody entonces no se refería a la fundación de la iglesia en una fecha específica, sino más bien al periodo de la iglesia temprana que se extiende desde la resurrección de Jesús hasta la oficialización del cristianismo allá por el año 323 o 312 con Constantino, ¿verdad? Por el Imperio Romano. Por sus enseñanzas y su enfoque en la iglesia primitiva que veía su inicio en el primer siglo después de la muerte y resurrección de Jesús y predicación de los apóstoles. Entonces, vea que hay diferentes posiciones en cuanto a esto. ¿Por qué? Y estoy hablando de teólogos que realmente se preocupaban por profundizar en la palabra de Dios. Pero recuerde que también los teólogos tienen un problema. Están sujetos a la línea doctrinal de su denominación. Y el ser humano no siempre es disruptivo, es decir, no siempre está dispuesto a cuestionarlo todo, sino que si una autoridad, si alguien con un nombre muy famoso nos dice algo, tendemos a tomarlo como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque a veces me considero que no tengo el conocimiento para contradecirlo. Es como que Augusto, que es químico puro, me hable algo, no sé, de los elementos. Yo de química, con suerte, pasé en el colegio, ¿verdad? Era bueno haciendo problemas de mol, porque me encantaban, pero era lo único que hacía. Y resulta que él me dice algo y yo no tengo cómo refutarlo, cómo contradecirlo, ni cómo confirmar lo que me está diciendo. Pero como es mi profesor en el tecnológico y lo que usted quiera, más ponerle el ejemplo, entonces yo no me atrevo a contradecirle. Aparte de que a veces contradecir un profesor en la universidad o en el seminario es buscarse un problema. Y la gente termina por aceptar como una verdad lo que esta persona dice. Sí, hermano Edgar. En la Biblia, creo que en 1 Reyes 13, hay un profeta que Dios manda a amonestar a Jeroboam. Y él hace todo lo que Dios le manda y le dice no coma y ni regrese por ese camino. Pero se levanta un profeta mayor y le dice venga a mi casa a comer y desobedeció por eso que usted dice. Porque era un profeta mayor y le hizo caso y entonces Dios lo destruyó. Se lo comió un león. Ok. Vea la consecuencia, ¿verdad? Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Si nos preparamos para estudiar y escuchar la palabra de Dios adecuadamente, sacamos nuestras conclusiones con el método correcto, y para mí el método correcto es literal, histórico y gramatical, y después, así como lo hago yo, ¿no? Después me voy a buscar lo que dicen otros teólogos, que sí son famosos y que han escrito y son considerados eruditos, y encuentro que alguno de todos llegó a las mismas conclusiones que yo, inclusive enriquece
porque obviamente tiene más recursos que yo, en conocimiento y en experiencia, enriquece la conclusión a la que yo llegué. Pero sabe, yo tengo el Espíritu Santo y le puedo pedir sabiduría. Eso no significa que el Espíritu Santo me va a revelar cómo interpretar la Biblia. Yo tengo que estudiar y prepararme para hacerlo. Eso es inteligencia. La sabiduría es saber qué hacer con esa inteligencia. Entonces se la pido al Espíritu Santo y Él me la da para que yo pueda conocer lo que está escrito aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. La iglesia en el Antiguo Testamento fue el texto que leímos ahora en la lectura bíblica. De todas las posiciones, esta es la que yo encontré con menos sustento en la palabra de Dios. Si las otras no tienen sustento desde mi perspectiva, esta es la que para mí tenía menos sustento, pero existe, ¿verdad? Y hay quienes pelean férreamente por verlo de esta manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ok. Entonces, ese contexto, no es, está hablando Pablo que es que judío, que era miembro del Sanedrín. Y está hablando de nuestros padres que estuvieron bajo la nube. ¿A qué contexto me lleva esa frase? ¿A qué contexto me lleva esa frase? Cuando salieron de Egipto. ¿Quiénes salieron de Egipto? El pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo Pablo específicamente? ¿Usted cree que eso tenga algún significado para los que no conocían la historia de Israel y que se sentaban ahí en la iglesia de Corinto? ¿Alguna persona que llegó y aceptó a Cristo en el momento, con algún apóstol, con alguno que acompañaba a Pablo, y se congregó ahí ese día y Pablo, y leen esta carta de Pablo ese día en la iglesia? ¿Usted cree que eso tenga contexto para esa persona? No, hay que empezar a explicarle, bueno, es que nuestro pueblo Israel fue esclavo 400 años en Egipto y luego Dios nos liberó con gran poder y entonces de día nos guiaba con una columna de fuego y de noche nos guiaba de día con una nube y de noche con una columna de fuego, etcétera, etcétera. Hay que poner en contexto a las personas. Hermano Augusto, ¿me ayudan con el micrófono para hermano Augusto, por favor? No estoy seguro, pero creo que Corinto está en Grecia o Macedonia, dice Giovanni. Entonces nadie conocía el contexto histórico de Israel. Eran griegos. No necesariamente. Estoy convencido, déjenme hacer un estudio ya serio del tema, pero yo estoy convencido de que la mayoría de las iglesias eran mixtas. Había tanto judíos como griegos. ¿Verdad? Si bien es cierto, los griegos eran completamente diferentes, pero no olvidemos que por más en este tiempo podrían haber pasado ya casi 300 años de la helenización. O sea, los griegos tenían muy claro quiénes eran judíos, quiénes eran helenizantes, quiénes seguían su cultura. Estaban las sinagogas metidas dentro de las ciudades griegas, entonces no era un contexto totalmente ajeno a ellos. Es decir, habían judíos dentro de las congregaciones. De hecho, hay un pasaje en el cual un principal de la sinagoga se había convertido y se congregaba con ellos. No recuerdo en qué ciudad. Okay, por eso le digo que hay que hacer un estudio un poco más profundo para poner eso en perspectiva. Bien, sigue hablando. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, hechos que conocen bien los judíos.
y todos comieron del mismo alimento espiritual, hablaba del maná, no menciona el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y está hablando de cómo Dios también les enseñaba. Aquellos que sostienen esta postura ven en el Antiguo Testamento varios pasajes que prefiguran la noción de la iglesia como el pueblo de Dios. Ahora, en Mateo 16, 18, cuando Cristo dice, construiré mi iglesia, está diciendo, construiré mi asamblea. La palabra iglesia significa asamblea. Y algunas versiones dicen, lo traducen así, construiré mi asamblea. Recordemos que los judíos tenían su asamblea, ellos se congregaban, ¿de acuerdo? Tenían su forma de hacerlo, lo cual significa que estemos hablando de lo mismo. Decía entonces que en el Antiguo Testamento varios pasajes prefiguran la noción de la iglesia como pueblo de Dios, aunque la palabra iglesia como tal no se usa en ese sentido en el Nuevo Testamento. En estos pasajes se refieren a congregaciones, familias o al pueblo de Israel. Perdón, no se usa en el sentido de, como conocemos la iglesia hoy, no se usa en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, Éxodo 19, 5 al 6, es un pasaje que utilizan. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estamos en Éxodo, ¿a quién le está hablando? A Israel. 19, 5 al 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este pasaje describe a Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa, prefigurando la función sacerdotal y la santidad de la iglesia. Ya que Israel rechazó al Mesías, rechazó a Cristo, esto no es posible en ese tiempo ni en este con Israel. Pero sí va a ser en el milenio. Pero sí va a ser en el milenio. ¿Ok? Isaías 2, 2 al 3. Acontecerá en los postreros días. Ok. Cuando la Biblia se refiere a, tiene frases como el día del Señor. En aquel día, en los postreros días, generalmente se refiere o al final de la gracia, que es después del arrebatamiento y de la tribulación para adelante. ¿Ok? Acontecerá en los postreros días que se afirmará el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será levantado más que los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este pasaje entonces habla de la atracción de las naciones hacia el monte de Jehová, anticipando la expansión del evangelio y la formación de la iglesia a partir de diversas naciones. Ese es el argumento que ellos ponen. ¿Ok? Ese es el argumento que ellos ponen. Pero esto es una profecía y va a ocurrir, y el único periodo en la historia de la humanidad donde eso puede ocurrir se llama milenio. Israel no es cabeza de las naciones hoy en día. La iglesia no es Israel. En la tribulación, Israel va a ser perseguido. Y después de la tribulación, en el milenio, Israel va a ser restaurado. Y de Sión saldrá la ley, sí, claro. Ahí va a estar Jesucristo reinando y rigiendo a toda la humanidad. Y su ley tendrá que ser obedecida por toda la humanidad, crean o no en él. O no va a haber lluvia, no va a haber bendición. Salmos 22, 22.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. David expresa su intención de alabar a Dios en medio de la congregación, lo cual se interpreta como una anticipación de la alabanza corporativa de la iglesia o alabanza congregacional. Pero aquí no está hablando de la iglesia tampoco. Primero Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y comieron todos el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Aquí Pablo relaciona la experiencia de Israel en el Éxodo con la experiencia espiritual de la iglesia. Pero una cosa es que comparemos, mira, cómo se parece lo que hace aquella iglesia en República Dominicana a lo que estamos haciendo aquí nosotros. Una cosa es que comparemos, ¿verdad? Y otra cosa es que seamos los mismos. Vamos a ver algunas consideraciones sobre este argumento. La iglesia, según ellos, es vista como una continuación y cumplimiento del propósito de Dios en el Antiguo Testamento para con su pueblo. Aunque el Antiguo Testamento usa el término iglesia en el mismo sentido que el Nuevo Testamento, congregación, proporciona figuras, sombras y promesas que prefiguran la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia se define por su relación con Cristo y su fundamento en los apóstoles y profetas, y su llamado a ser santos y un reino de sacerdotes para la gloria de Dios. En resumen, aunque el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento no es explícito en el Antiguo Testamento, las figuras, promesas y ejemplos de Dios en el Antiguo Testamento prefiguran la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo, llamado a servir a Dios y a llevar su mensaje al mundo. Varios teólogos modernos, aunque con diferentes matices, ven una continuidad entre el Antiguo Testamento y la iglesia, inclusive bautistas. Considerando que el Antiguo Testamento no solo prefigura o anticipa la iglesia, sino que es parte integral de su origen y desarrollo. Entre ellos, Wright, John Goldingay, John Webster, Peter Leithart. Wright es un teólogo británico que destaca la importancia del Antiguo Testamento en la historia de la salvación y cómo la iglesia se entiende a sí misma como el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Israel. Y hasta ahí no tenemos problema. Para Wright, la historia de Israel es la historia de Dios con su pueblo, y la iglesia es la continuación, ampliación de esa historia y no una entidad completamente nueva. Ahí entramos en problemas. ¿Ok? Porque la iglesia puede estar compuesta de israelitas, llámese judíos, o gentiles, chinos, ticos, nicaragüenses, salvadoreños, colombianos, cartagos, josefinos, puntarenenses. Y dice que en el Señor ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer. Todos tenemos el mismo estatus delante de Dios. Goldingay es un reconocido estudioso del Antiguo Testamento y enfatiza la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, viendo la historia de Israel como la preparación para la venida de Cristo y la formación de la iglesia. Hasta cierto punto concuerdo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan ¿a quién? Cristo. Todos los ritos judíos de sacrificios apuntan ¿a quién? A Cristo. Pero usted sabe que en profecía vemos una cosa que se llama el abismo. Vamos a ver. Ok, imagínense aquí una montaña baja, y allá a lo lejos otra montaña. Aquí hay un gran valle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una montaña, ¿verdad? Y hay un valle. Entonces, ¿qué pasa? Que
Pero resulta que alguien en cierta posición desde aquí ve este pedazo de montaña y ve el otro pedazo de montaña, pero no ve que entre los dos hay un abismo. Así era como los profetas veían el futuro. Ellos nunca se dieron cuenta de la iglesia, nunca. Ellos lo veían de esa manera. Si alguna vez hacemos estudios de profecía en la iglesia, vamos a ver eso que es muy interesante. Entonces, cuando ellos veían, simplemente veían aquí su posición y allá al Mesías que venía a liberarlos. Y por alguna extraña razón que yo todavía no logro entender, nunca interpretaron lo que sucedió en Isaías 53. Porque ellos no concebían que el Mesías tenía que morir. Así que ellos le atribuían ese sufrimiento al propio pueblo de Israel. Webster, aunque no se especializa, John Webster, aunque no se especializa en el Antiguo Testamento, Webster es un teólogo reformado que subraya la importancia de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento para la comprensión de la doctrina de Dios y su relación con la humanidad. Su enfoque en la revelación divina ayuda a establecer una conexión entre los dos testamentos. Vamos a ver, yo no puedo decir que el Nuevo Testamento es punto y aparte del Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento de todas las profecías, especialmente de Jesucristo. Hay un estudio muy lindo que habla de las profecías sobre Cristo y cómo una a una Él las fue cumpliendo conforme a lo que estaba dicho de Él en los profetas. Ojalá algún día también podamos leerlo. Ya hay un libro sobre eso, así que lo pueden buscar y lo pueden conseguir. Estos teólogos, aunque con enfoques diferentes, comparten la idea de que la iglesia no surgió de la nada, sino que tiene raíces profundas en la historia y las promesas del Antiguo Testamento. Yo creo que la iglesia no surgió de la nada, surgió del corazón mismo de Jesucristo. Él ya sabía que iba a fundar la iglesia porque Él es Dios y Él sabía que lo iban a rechazar. De hecho, Él lo dijo. Pero no fue hasta Mateo 16, 18 que Él dijo: construiré mi asamblea. En ese momento le reveló a sus discípulos, específicamente a los apóstoles, que Él iba a hacer, digámoslo de esta manera, una organización nueva basada en Él mismo. Además de esos teólogos que mencioné y otros más que no mencioné, existen otros que, aunque no necesariamente se centran en la continuidad explícita, sí reconocen la importancia del Antiguo Testamento para la comprensión de la teología cristiana y la vida de la iglesia. ¿Vamos de acuerdo? Sin embargo, un estudio sistemático y una interpretación literal, histórica y gramatical de las Sagradas Escrituras nos llevan a concluir que la iglesia no es el nuevo Israel y que no sustituye a esa nación como el pueblo escogido por Dios. Aquí lo estudiamos en la iglesia. El hermano Marvin fue más que claro con la enseñanza entre la separación entre Israel y la iglesia. Y los que estuvieron los miércoles en los estudios de las dispensaciones también saben que fuimos muy claros respecto al programa de Dios para con la iglesia y el programa de Dios para con Israel. Que el Señor les bendiga.